Markey Industries diseña y fabrica productos para simplificar la instalación de azulejos. Los productos Pre-Pitch, Quick Pitch, Curb Perfect y Goof Proof Shower Seat ayudan tanto al profesional como a quien trabaja por cuenta propia a lograr resultados de alta calidad de manera rápida y precisa. Este video muestra cómo se aplican estos productos sobre un contrapiso de concreto impermeabilizado con revestimiento de vinilo. Una vez establecido su tamaño y su forma, el área de la regadera se debe preparar correctamente. Esta regadera en particular tendrá un asiento de esquina, así que hay que instalar maderos de bloqueo de 2x6 entre los montantes de las paredes para reforzar la estructura. La ubicación de los maderos de bloqueo depende de varios factores fundamentales. 1. Una altura promedio de aproximadamente 19 pulgadas sobre el piso terminado de la regadera. 2. Una base de regadera de 3 pulgadas de grosor en promedio. Y 3. El borde superior de los maderos de bloqueo a 2 pulgadas por encima del borde superior del asiento, es decir, a 24 pulgadas sobre el contrapiso. Si se desea el asiento a otra altura o si la regadera no es de tamaño promedio, ajuste la altura. En la hoja de instrucciones hay más información. Luego, determine si el contrapiso está plano y nivelado. Puede ser necesario aplicar un compuesto de nivelación para aplanar el contrapiso y eliminar la coronación del desagüe. El desagüe de regadera de 3 piezas se debe instalar nivelado a no más de 1/8 de pulgada sobre el contrapiso. Si el desagüe está inclinado o no está nivelado, el piso terminado aumentará en gran medida la inclinación, lo cual afectará el drenaje del piso de la regadera y causará un efecto antiestético y desagradable en los azulejos que rodean el desagüe. El revestimiento impermeable es una hoja de vinilo de 40 milésimas de pulgada para controlar todo el agua que cae en el piso de la regadera. La base queda debajo del piso de azulejos de la regadera y se hace con una parte de cemento Portland y 4 partes de arena limpia. Todas las bases dejan pasar el agua. De no ser así, no habría necesidad de revestimiento. El agua que llega a un revestimiento que funciona correctamente debe dirigirse hacia el desagüe y salir por los agujeros de desagüe laterales. Si el revestimiento no se inclina de antemano, el agua podría empozarse entre la base y el revestimiento y causar los diversos problemas de moho que enfrenta nuestra industria hoy en día. El Pre-Pitch es el primero de los productos que vamos a instalar. Esta es una herramienta exclusiva que inclina correctamente el piso debajo del revestimiento para dirigir el agua hacia los agujeros laterales del desagüe del piso de la regadera. Comience a instalar el Pre-Pitch determinando si el contrapiso está nivelado y cuántas tiras se necesitarán según la forma específica del contrapiso. Marque a la inversa cada tira que se debe cortar a la medida correcta. Si la pared está a más de 3 pies del desagüe, use las tiras Extended Pre-Pitch. Córtelas con cortador de tubos de PVC, sierra de arco o amoladora angular. Debe haber 2 pies y medio entre los extremos de las tiras para facilitar la nivelación del mortero. Con la cinta adhesiva bilateral que se suministra, fije en posición las tiras Pre-Pitch antes de echar el mortero. El mortero debe quedar ligeramente más mojado que una mezcla para relleno seco. Esto da mejores resultados cerca del desagüe. Nivele cada celda que llene y deje fraguar el mortero. Después que el Pre-Pitch haya fraguado correctamente, instale el revestimiento. El borde del revestimiento y todo tornillo o clavo de plancha de pared debe quedar a más de 3 pulgadas por encima del bordillo de la regadera. Esto crea un efecto de piscina de superficie que controla el flujo de agua y elimina los agujeros no deseados que pasarían agua a la cavidad de la pared durante el uso normal de la regadera. Ponga el revestimiento sobre el piso de la regadera dejando la cantidad correcta de material subir por las paredes y cubrir el bordillo.
Debe prestar especial atención donde el revestimiento y el reborde inferior del desagüe se encuentran. Un cilindro de masilla de plomería de 1/4 de pulgada entre los pernos y el borde exterior del reborde inferior debajo del revestimiento impide que el agua entre debajo del revestimiento. Haga pequeños cortes en X en el revestimiento sobre las cabezas de los pernos para que pasen a través del revestimiento. Haga un corte de 1 pulgada en el revestimiento sobre el desagüe para minimizar la ondulación del revestimiento al apretar el reborde de compresión. Ponga y apriete el reborde. Y recorte el revestimiento sobrante dentro del desagüe. Engrape, atornille o clave el revestimiento y pliegue las esquinas para no afectar las planchas de pared. El revestimiento amontonado en las esquinas inclina las planchas. Mantenga las superposiciones de capas debajo y alejadas de las planchas. Fije el revestimiento solo por fuera del bordillo. Y recorte el exceso. Para asegurarse de que el revestimiento se haya instalado correctamente y no se filtra, se recomienda hacer una prueba de agua antes de poner la base y los azulejos. Ponga un tapón en el tubo del desagüe pasando por alto los agujeros laterales del desagüe. Eche una pequeña cantidad de agua sobre el tapón para ver si se filtra. Si el tapón aguanta, llene el revestimiento hasta por lo menos media pulgada por encima de las esquinas. Si al día siguiente no se ha salido agua, la instalación está lista para el paso siguiente. Primero, proteja el revestimiento con una almohadilla protectora. Cuelgue la barrera de humedad comenzando por uno de los lados de la regadera y vaya alrededor engrapando la parte de arriba de las paredes primero. Deje que el plástico cuelgue hasta el piso. Las esquinas no deben quedar demasiado tensas al engrapar. Haga los agujeros para la llave y el cabezal de la regadera. Y recorte el exceso de plástico a 4 pulgadas por encima del piso. Fije el plástico a los montantes con una cantidad mínima de grapas. El bordillo Curb Perfect es una forma de plástico incorporada diseñada para que los clavos no perforen el revestimiento por arriba o por dentro del bordillo. El Curb Perfect se fija solo por fuera del bordillo para que el agua no entre a la pila de maderos de 2x4 que forman el bordillo. Con los tornillos suministrados, arme primero las secciones verticales del Curb Perfect. Las paredes verticales determinan el bordillo solo después de fijar la pieza superior. Las flechas apuntan en la dirección de la inclinación incorporada a la sección superior. Mantenga los bordes al ras. Para acomodar el pre-pitch, recorte la sección interna con un amolador angular, sierra de arco o caladora. Cuando el bordillo tenga varios ángulos, cortar el Curb Perfect es relativamente simple. La sección delantera del bordillo de madera está a 45 grados con respecto a los bordillos laterales. Por lo tanto, el corte se hace a 22 grados y medio, la mitad de 45. Comience con la sección del medio y siga con las de los extremos.
Cuando quede satisfecho con todas las secciones, fije el Curve Perfect a la pared externa con clavos galvanizados de techo de 1,5 pulgadas. Si el Curve Perfect parece oscilar o no es muy rígido, no se preocupe. Después de llenarse y endurecerse, el bordillo y la base se convierten en un respaldo sólido y continuo de cemento para las piedras o azulejos de acabado. Por lo general, el trabajo de mortero en el bordillo se hace justo después de formar la base de la regadera y su consistencia es la misma que la del pre-pitch. Corte y cuelgue las planchas de pared haciendo muescas alrededor del bordillo. Fíjelas con tornillos o clavos aprobados por el fabricante. Rellene las junturas de las planchas con mortero de capa delgada y cúbralas con cinta resistente a la alcalinidad. Quick Pitch es un sistema incorporado de guía de nivelación de mortero que garantiza que el piso de la regadera quede correctamente inclinado. La inclinación recomendada de 1/4 de bajada por pie está incorporada a cada una de las tiras de 3 pies de largo, lo cual forma un piso inclinado que no forma charcos y sobre el cual es fácil poner los azulejos. Para paredes a más de 3 pies del desagüe, hay tiras largas para habitaciones de hasta 12 por 12 con desagüe central. Tal como con el pre-pitch, sugerimos dejar por lo menos 2,5 pies entre los extremos de las tiras para simplificar la nivelación de mortero. La instalación comienza con el anillo central centrado sobre los pernos del reborde de compresión. El anillo queda sobre estos pernos para formar la base de regadera de un mínimo de 1,5 pulgadas de espesor. Marque a la inversa las tiras y córtelas con una herramienta. Con las tiras Quick Pitch en posición, instale un protector de agujeros laterales de desagüe debajo del anillo central sobre las cabezas de perno. Atornille el tubo de desagüe para bloquear todo en posición. Tape el desagüe con cinta adhesiva para evitar que le entren desechos. Comience a llenar con mortero lo más lejos de la salida. Nivele las tiras hasta arriba. Termine llenando el bordillo. Deje secar durante la noche antes de poner los azulejos. Nueva construcción. Después de instalar las planchas de pared, vuelva a ubicar y marque la posición de los maderos de bloqueo. El borde superior del asiento debe estar a 2 pulgadas por debajo de esta marca. Esto garantiza que los tornillos entren firmemente en los maderos de bloqueo. Aplique enmasillado adhesivo a los lados de atrás del asiento, que quedan contra la plancha de pared. Nivele el asiento con las burbujas incorporadas y atorníllelo en los maderos de bloqueo a través de la plancha de pared. La superficie del asiento viene inclinada para que el agua se escurra. Las burbujas toman esto en cuenta y deben indicar nivelación después de la instalación. Con mortero de látex de capa delgada, recubra superficialmente el asiento por arriba y por adelante antes de fijar los azulejos con el mismo mortero. Fije los azulejos de la pared después de fijar los del asiento, que deben quedar por debajo y por detrás de los de la pared. Ponga lechada después de que el mortero endurezca. Modernización. Para instalar un asiento en paredes con azulejos, determine la ubicación y la altura. Ponga el asiento en posición con las burbujas incorporadas y marque los azulejos a través de los agujeros del asiento. Trace una línea por el borde superior del asiento para ponerlo exactamente en la misma posición después de retirarlo. Haga agujeros de 3/8 de pulgada en los azulejos con una ligera inclinación hacia abajo.
Inserte las anclas suministradas golpeándolas cuidadosamente hasta que queden al ras de los azulejos. Aplique enmasillado adhesivo a los lados del asiento que van a quedar contra los azulejos. Enmasille ligeramente los agujeros de anclaje. Vuelva a poner el asiento contra la pared guiándose por la línea trazada anteriormente e inserte los tornillos de montaje en las anclas a través del asiento. Antes de apretar los tornillos, ponga las cuñas suministradas si las paredes no cuadran. No apriete los tornillos en exceso. Rompa el exceso de cuñas si las hay y enmasille el asiento contra los azulejos por arriba y por los lados. Ponga superficialmente mortero de látex de capa delgada antes de poner los azulejos. Mark E. Industries se dedica a la innovación, la calidad y el servicio. Nuestros productos han sido sometidos a estrictas pruebas y funcionan óptimamente. Continuamos diseñando y desarrollando herramientas para ahorrarles a los instaladores tiempo y trabajo. Para obtener más información y una lista de distribuidores locales, vaya a goofproofshowers.com o llame a Mark E. Industries marcando al 727-771-9470.